La persona que estás viendo en tu pantalla es Alessa Méndez Flores, una joven de 28 años que fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en la Ciudad de México en octubre de 2016. Su caso conmocionó a toda una sociedad que se quedó buscando respuestas que jamás llegaron. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate con nosotros hasta el final del video. El caso de Alessa Méndez Flores. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Alessa Méndez Flores nació el 20 de mayo de 1988 en la ciudad de Frontera, en el estado de Tabasco, México, y fue hija de una mujer llamada Cecilia Flores. Aunque Alessa nació con las características biológicas de un varón, bajo el nombre de Alan Jesús Méndez Flores, desde temprana edad se sintió diferente y no estaba a gusto con las cosas que se atribuyen comúnmente a los varones. Mientras crecía, manifestó que no quería ser un hombre. Le molestaba verse en el espejo porque se sentía mal. Durante años fue Alan Jesús, en parte por la presión impuesta por su familia, en especial por su padre, quien al enterarse de que era transexual, optó por llevarle al norte del país, donde, según sus propias palabras, se convertiría en un hombre. Sin embargo, esto no tuvo el efecto que su familia buscaba. Por el contrario, solo reafirmó su deseo de cambiar. Por eso, a los 20 años, decidió que ya no quería ser masculino. Dejó las comodidades que su familia le daba a cambio de fingir ser un hombre y decidió salir de su comunidad en busca de nuevas oportunidades, pues sus sueños eran grandes, pero el pueblo muy pequeño. Fue así que empacó sus maletas y viajó a Tamaulipas, donde vivió una temporada con su abuelo. Después, recorrió otros estados y finalmente decidió aventurarse a la Ciudad de México, atraída por la supuesta libertad sexual y tolerancia social que ofrecía la capital. Pero las cosas no resultaron fáciles para ella. Durante los primeros años allí, vivió aislada e incluso tuvo un episodio de consumo de drogas que terminó en una sobredosis de la que por milagro se salvó. Además de no desarrollar amistades fácilmente y de cortar con los nexos familiares, Alessa no encontró un empleo en el que pudiera desenvolverse. Vivía de prejuicio en prejuicio. No tuvo opciones. Fue difícil pertenecer o durar o pedir un mejor puesto. Entonces, dejó de trabajar en empleos tradicionales. Para ese momento, conoció a ciertas chicas que se dedicaban a la prostitución y ellas la fueron incluyendo en este mundo. Una vez hecha trabajadora sexual y ya bien instalada en el centro del país, Alessa formó redes de apoyo y comenzó a vincularse con organizaciones y colectivos que trabajaban en contra de la discriminación y a favor de los derechos humanos. Y cuando se percató de muchas situaciones que sufrían las personas transexuales, que eran trabajadoras sexuales, decidió hacerse activista. Cuando comenzó a recorrer las calles de la ciudad de las marchas,
por el año 2013, ya conocida por todos como Alessa Flores, se involucró con el movimiento a favor de los derechos de la comunidad. Además, acudía a las marchas y los foros sobre el tema e incluso abrió un perfil en una famosa página de videos donde reivindicaba su labor como trabajadora sexual. En sus videos hablaba de forma directa de temas con interés para las mujeres transgénero. En otras publicaciones mostraba videos de sus conferencias en distintos lugares o simplemente momentos cotidianos de su vida como fiestas. Pero quizás los videos de mayor fuerza eran los de la joven criticando el estándar imposible de perfección femenina que observaba en otras transexuales. En vez de hacer tutoriales sobre cómo colocarse pestañas o extensiones o cómo inyectarse aceite para moldear la cadera, Alessa hacía videoblogs para no sucumbir al deseo de ser la mujer más bella a costa de correr riesgos de salud innecesarios. Lo que impresionaba más, en definitiva, del personaje que construyó de sí misma era la fuerza que ganaban sus argumentos con el buen humor con que hacía frente a lo que le enojaba o perjudicaba. Buscaba la manera de restar a la realidad el peso inútil de lo negativo. Gracias a su exposición en las redes, le llegó un ofrecimiento de participar en un programa de radio del que estaba orgullosa. Y también se sumó a otras luchas, aunque no perdió de vista sus objetivos, formar lazos y cambiar la mente de las personas. Pero las cosas no resultaban fáciles, debido a los prejuicios de la sociedad. Alessa vivió varios episodios en los que se sintió discriminada por su condición. En una ocasión, asistió junto a su pareja a un evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México para celebrar la transexualidad. Sin embargo, la noche no comenzó de la mejor manera. Al intentar entrar, Alessa y su novio se encontraron con la resistencia de un guardia que la había llamado amigo. Cuando la pareja de Alessa quiso corregirlo, advirtiendo que Alessa era mujer, el oficial hizo un comentario hiriente en el que dijo que no tenía por qué saber qué cosa era ella. Esto dejó a Alessa paralizada en silencio, aunque al llegar a casa decidió grabar un video con su celular, el cual subió a sus redes sociales esa misma noche. Para diciembre de 2015, Alessa vivió otro episodio que cambiaría su vida. En esta oportunidad, ocurrió en un baño de un lujoso centro comercial de la ciudad. Al parecer, cuando estaba en el interior, un guardia de seguridad entró a sacarla argumentando que esos sanitarios no eran para hombres. Por estos hechos, Alessa inició una queja ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Allí conoció a David Santiago, director del Movimiento de Diversidad Progresista, asociación que le brindó apoyo jurídico para su caso. A pesar del maltrato recibido, la irritación de Alessa no era solo personal, sino profundamente política. Se sentía frustrada porque la gente no comprendía lo que significaba ser una mujer transexual. Llegó incluso a cuestionarse si su pareja la consideraba mujer. Su novio, sin dudar, le respondió que sí, que para él era una mujer completa. Porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar por más de una vez que yo tengo la culpa por vestirme así. Porque cuando yo voy con un policía y le digo, ¿sabes qué me están haciendo esto? Pero es que tú no les hagas caso si tú sabes lo que eres. Y usted, señor, ¿usted sabe lo que yo soy? Porque ni ellos saben, no están preparados. A pesar de todos los desafíos, Alessa tenía planes para su futuro. Deseaba hacer activismo no solo por las personas transexuales, sino también por todos los que vivían en condiciones insoportables. También anhelaba ser ama de casa y madre algún día, visualizando una vida en la que pudiera reconciliar sus sueños con la dura realidad que enfrentaba. Lamentablemente, no pudo concretar ninguno de estos sueños, pues el 13 de octubre de 2016
alguien decidió acabar con su vida. La madrugada de ese día, Alessa, de 28 años, ingresó a un hotel en la Ciudad de México con un hombre, presumiblemente uno de sus clientes. Según comentaron empleados del hotel, este hombre y Alessa estuvieron varias horas en la habitación y luego él se retiró solo, diciendo que ella se iría más tarde. Para asegurar el bienestar de Alessa, fueron hasta la habitación y tocaron insistentemente. Al no obtener respuesta, abrieron a la fuerza y se encontraron una terrible escena. Era alrededor del mediodía y en el suelo estaba el cuerpo de Alessa envuelto en una sábana blanca con marcas en el cuello y distintos golpes en todo su cuerpo. Rápidamente, los empleados pidieron auxilio y las autoridades acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, cuya autopsia reveló como causa de muerte estrangulamiento. Tras conocerse la noticia, la comunidad se movilizó rápidamente. Colectivos feministas utilizaron sus redes sociales para confirmar lo sucedido y emitieron un llamado urgente para salir a las calles y alzar la voz para pedir justicia por una persona que les había tendido la mano en muchas ocasiones. La manifestación se llevó a cabo a pocas cuadras del lugar donde Alessa había perdido la vida. La multitud pedía justicia y exigía respuestas. En medio de la protesta, muchos lamentaron el crimen de Alessa. Irónicamente, Alessa, quien había sido una voz activa en la lucha por los derechos de las mujeres trans y había participado en marchas donde ella misma había señalado el aumento de la violencia y la intolerancia que enfrentaban las personas trans, terminó siendo una más en la lista. No tenemos ni siquiera en este momento una gráfica de una persona que haya sido detenida por haber asesinado a una chica trans. Eso se queda simplemente en un veremos. La vicepresidenta de la Comisión de la Diversidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rebeca Peralta, solicitó que el crimen de Alessa fuera considerado como feminicidio, a pesar de que la víctima era considerada como hombre por su identidad legal. La madre de Alessa, Cecilia, devastada por la noticia, clamaba por justicia, expresando que lo ocurrido era la pesadilla más grande que una madre podría enfrentar. No se lo deseo a ninguna madre. Es lo peor que le puede pasar a una mamá. Yo quiero que se haga justicia. Recordó con dolor los trágicos acontecimientos que marcaron su vida y pidió que el crimen de su hija no quedara impune. Suplicaba que no se olvidaran de ella ni de todas aquellas mujeres trans que habían perdido la vida de forma violenta en el país. Cecilia también expresó su exigencia al gobierno de la Ciudad de México pidiendo claridad y justicia. A las madres y padres con hijas o hijos trans les pedía que los amaran, los respetaran y los apoyaran, pues aseguraba que eran seres humanos extraordinarios y tenían derecho a ser felices. Señaló que aunque en un principio no entendía la condición de su hija, con el tiempo se dio cuenta de que no tenía nada de malo y la apoyó. Como madre, se preguntaba por qué era tan fácil liquidar a mujeres trans en el país. A su juicio, la respuesta estaba en la impunidad, la discriminación, la falta de oportunidades laborales, de salud y educación y el rechazo social. Para ella había mucho por hacer y por eso insistía en que todos lucharan por sus derechos, siempre con mucha educación, respeto, fuerza y sobre todo con amor hacia sí mismos. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos, hasta el día de hoy, el crimen de Alessa continuaba sin ser resuelto. Ni siquiera se han tenido sospechosos o pistas importantes en la investigación. La única actualización que se ha tenido del caso fue en octubre de 2020, cuando se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había atraído la demanda de amparo por daño físico y moral interpuesta por Alessa en 2016,
en contra del centro comercial donde ocurrió el incidente en el que se le negó el acceso a los baños de mujeres por su condición de hombre. Sin embargo, para el momento en que se realizó esta investigación, a mediados de marzo de 2025, se desconocía el estatus de este proceso y si hubo algún fallo a favor de la víctima. A pesar de los esfuerzos de organizaciones que buscan alzar la voz y exigir justicia, la pregunta persiste. ¿Por qué, a pesar de los años transcurridos, aún no ha habido justicia para Alessa y tantas otras víctimas? La indolencia ante estos crímenes invita a la reflexión sobre cómo la sociedad debe cuestionar su propia complicidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permanecer de pie, a exigir respuestas, a no olvidar a las víctimas en el camino hacia un futuro más justo? La memoria de Alessa y de todas las víctimas debe ser un faro que nos impulse a actuar, porque la justicia tardía no es justicia, y el silencio solo perpetúa el dolor. ¿Hasta cuándo permitiremos que la historia se repita, ignorando el clamor de quienes merecen vivir en dignidad y respeto? La respuesta quizás radica en la capacidad colectiva de no solo recordar, sino también de actuar. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.